Entonces, en nuestro tema de muestreo y estimaciones, que es nuestro nuevo tema, vamos a explorar inicialmente conceptos vinculados a este tema que- cuyo objetivo también es tratar de encontrar el enlace, ¿no? con los temas anteriormente vistos. Dos de los primeros grandes temas, bueno, de los primeros conceptos, vamos a poner varios, ¿no? Uno será la de población, ¿no? La de población, que la podemos tener más como una especie de población o universo, ¿no? Como algo que ya habíamos visto en realidad, que para nosotros simplemente era la colección, ¿no? La colección completa, ¿no? La colección completa, ¿no? La colección completa de los elementos de interés, ¿no? Interés. La población finalmente para nosotros es poder estudiar, ¿no? O poder tener al alcance todos los elementos de estudio que uno está estudiando, ¿no? Si mi unidad de estudio fueran las personas del municipio de La Paz, ¿no? Mi población debería ser, yo debería poder tener acceso a todas las personas que viven en el municipio de La Paz, ¿no? O si mi población fuera, no sé, todos los árboles en un determinado espacio geográfico, no, esa es toda mi población de estudio, mi universo, no es la colección completa de los elementos de interés, ¿no? La colección completa de los elementos de interés. Otro concepto importante en esta misma línea, ¿no? Es el concepto de lo que es una muestra, ¿no? De lo que es una muestra. Y eso ya lo habíamos visto anteriormente y para nosotros una muestra simplemente una, eh, era una parcialidad de esta población, ¿no? O un subconjunto, ¿no? Un subconjunto de la población de interés, ¿no? De la población de interés o el universo, ¿no? O el universo. Población muestra, ¿no? Población muestra. Si quieren acá, a esta población o el universo lo podríamos denotar, o lo vamos a denotar normalmente como el universo, ¿no? Como una U, ¿no? Nuestro universo. Y esta muestra, por convención, la podríamos anotar como una S, ¿no? Una S minúscula, ¿no? Un subconjunto de este universo, ¿no? Una muestra. Y lo que estamos diciendo en esta parte no es nada más que esta, esta S, ¿no? Esta S, eh, no, un momentito, no estamos diciendo nada más que esta S es un subconjunto, ¿no? O está contenida en U, ¿no? Esta S no es nada más que está contenida en U. Perdón, ahora sí. ¿No? Esta S está contenida en U, ¿no? Es un subconjunto finalmente del universo. Ya, hasta ahí dos conceptos, población y muestra, ¿no? Población y muestra. Ahora, imaginando estos dos conceptos, ¿no? Vamos a introducir dos más, ¿no? Dos más. Esta idea de muestreo, ¿no? Esta idea de muestreo, que es un tanto distinto a muestra, ¿no? Muestreo. Muestreo lo vamos a llamar como el mecanismo, ¿no? El mecanismo utilizado para extraer la muestra del universo, ¿no? El muestreo es el proceso o el mecanismo que se utiliza para extraer la muestra del universo. Noten que este concepto de extracción, ¿no? de una muestra eh, puede ser distinto, ¿no? Según el ámbito de estudio, ¿no? O según cómo uno pueda definirlo. Y hay muchos mecanismos, o a veces llamados esquemas de selección, ¿no?
Pero nosotros, ¿no? En estadística en particular, ¿no? En la estadística, ¿no? En la estadística se valora, ¿no? Se valora de- por las propiedades, ¿no? Se valora principalmente, ¿no? Principalmente a un mecanismo aleatorio, ¿no? Un mecanismo aleatorio. Esto debido, ¿no? Debido a las propiedades, ¿no? A las propiedades que esto deriva, ¿no? Que esto genera. El muestreo en el fondo es el proceso de extraer la muestra, ¿no? El muestreo en el fondo es el proceso de extraer la muestra. Eh, ahora, de estos procesos, ¿no? De estos procesos de extraer la muestra, el que se valora o el que nos interesa a nosotros, ¿no? El que vamos a apuntar siempre, es que sea un mecanismo aleatorio. Eh, Esto debido a las propiedades que genera. Ahora, ¿qué es un mecanismo aleatorio? ¿No? Es que nosotros podamos seleccionar esta muestra de forma aleatoria, al azar, ¿no? Que no haya un criterio subjetivo por detrás, sino que sea el azar quien se encargue en darnos la muestra. Por ejemplo, ahora tenemos 28 personas conectadas, no sin contarme a mí y sin contar lo que se está presentando. Hay 28 personas seleccionadas, hay 28 personas, ¿no? Pensemos que este puede ser mi población de estudio, mi universo, ¿no? Los estudiantes conectados en la sesión de Meet el 12 de abril, ¿no? Del 2022 en la materia de estadística 1, ¿no? Esa puede ser mi población de estudio, ¿no? Mi universo. Eh, ¿De qué manera yo podría obtener, por decir, no quiero sacar una muestra de 5 estudiantes, ¿no? Del curso? Para empezar, hay muchas formas en las que yo podría hacer eso, hay muchos mecanismos, ¿no? Yo podría decir, bueno, voy a ordenarlos por orden alfabético. Bueno, de hecho el Meet los ordena por orden alfabético en base a cómo se han registrado. Y yo podría decir, voy a tomar a los 5 primeros, ¿no? En ese escenario, Abigail, Adriana, Ariana, Azul y César serían parte de la muestra, ¿no? Si se fuera mi mecanismo de selección, ¿no? Es medio arbitrario, ¿no? O podría decir, bueno, los últimos 5, ¿no? Me voy a los últimos 5 y digo, bueno, Wanda, Vania, Tania, Shari y Saraí, ¿no? Serían los que son parte de la muestra. Son mecanismos, finalmente, ¿no? Son mecanismos. Otro mecanismo podría ser, bueno, voy a pedir voluntarios, ¿no? 5 voluntarios, esos 5 voluntarios van a ser parte de la muestra, ¿no? Los 3 ejemplos son bien discrecionales, ¿no? Medio subjetivos, ¿no? No necesariamente el azar está presente, ¿no? Y lo que más se valora en el muestreo es que exista un componente de azar al momento de extraer la muestra. Para este componente de azar, ¿no? Por ejemplo, yo podría eh, aleatoriamente, por decir, ¿no? Pedirles, bueno, hacer como bolillos, ¿no? Hacer así papelitos con los nombres, ¿no? Con los 28 nombres, meterlo en una bolsa, mezclarlo y empezar a sacar así un papelito a la vez y nombrarlos, ¿no? Ese sería un proceso medianamente aleatorio, por ejemplo, ¿no? Eso es mejor, digamos, que el anterior, nos dice el concepto del muestreo estadístico, ¿no? Otra forma de hacerlo aleatorio sería para cada para cada persona, yo voy a empezar a lanzar una moneda, por ejemplo, ¿no? Los voy a ordenar de forma, ¿no? Está bien alfabéticamente, ahí está Abigail, Adriana, Ariana, ¿no? Están todos ordenadas. Y yo voy a empezar a lanzar una moneda, ¿no? Si sale cara, son parte de la muestra, ¿no? Si sale escudo, ¿no? Bueno, si sale número, son parte de la muestra. Si sale escudo, no son de la muestra, ¿no? Cada cara es parte de la muestra.
¿no? Lanzo una moneda para Abigail, digamos, ¿no? Y me sale cara, es parte de la muestra, ¿no? Lanzo para Adriana, me sale escudo, no es parte de la muestra, ¿no? Y así voy avanzando hasta completar mis 5 unidades, ¿no? Necesito solamente 5. Y esa es otra forma de volverlo aleatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este concepto de mecanismo aleatorio es bien importante garantizar por una simple razón, de que la aleatoriedad nos garantiza de alguna manera transparencia, ¿no? Y además la aleatoriedad nos genera eh, un escenario eh, posible, ¿no? Para describir, ¿no? A nuestra muestra como una muestra representativa, ¿no? Uno de los principales criterios de esta idea de mecanismo aleatorio, ¿no? En base a las propiedades que generan, la podemos bautizar, ¿no? La podemos mencionar como esto va a permitir que esta muestra que nosotros hemos extraído, ¿no? Se pueda llamar, ¿no? Una muestra representativa, ¿no? Una muestra representativa o más que muestra representativa, una muestra válida, digamos, ¿no? Una muestra válida estadísticamente, ¿no? Muestra válida estadísticamente. Este hecho de hacerlo aleatorio nos da una muestra válida estadísticamente. Porque, vamos a ver más adelante a qué se debe esta idea de aleatoriedad, ¿no? Ya, ese es nuestro tercer concepto, el de muestreo. Nuestro cuarto concepto se llama inferencia. Inferencia. Y el concepto de la inferencia en realidad es bien amplio, es bien amplio. Pero en el marco en el que nosotros estamos, ¿no? En esto de seleccionar una muestra mediante un proceso de muestreo, ¿no? Inferencia es un área de la estadística en general, ¿no? Es un área, ¿no? Es un área de la estadística que, que busca, ¿no? Que busca a partir de una muestra estadística, es de una muestra estadísticamente válida. O sea, si la muestra no ha sido seleccionada aleatoriamente, no se puede hacer inferencia, estamos diciendo en esta primera parte, ¿no? Es un área de la estadística que busca, a partir de una muestra estadísticamente válida, ¿no? describir, ¿no? Describir a la población de estudio. A la población de estudio. Mediante Es un área de la estadística que busca, a partir de una muestra estadísticamente válida, describir a la población de estudio, ¿no? A ver, hasta ahí lo podemos dejar y ahorita completamos, ¿no? Este concepto de inferencia es bien interesante porque nos dice, bueno, tú tienes una población de estudio y tienes una muestra. Eh, Muchas veces estudiar a la población completa es complejo, es caro, ¿no? Es a veces inaccesible y optamos por sacar muestras, ¿no? Por sacar muestras. Si sacamos estas muestras de forma válida, es decir, así con un proceso aleatorio, tenemos la oportunidad de usar la inferencia estadística, que en estadística la inferencia se encarga de describir a esta población, ¿no? La inferencia tiene el objetivo de describir a la población de estudio utilizando la información de la muestra, ¿no? Utilizando la información de la muestra. Esa es un poco la idea o la fortaleza de este concepto de inferencia, ¿no? Noten que en el ejemplo que decía, digamos, ¿no? Yo voy a sacar 5 estudiantes del curso, de los que están conectados actualmente, y yo voy a tratar de entender a todo el curso, ¿no? A todo el curso, a todos los que están conectados, digamos, a las 28 personas, a partir de estas 5 personas, ¿no? Ese proceso de cómo entender, ¿no? De cómo describir a la población de estudio, ¿no? Con esas 5 personas, a ese proceso se le llama inferencia, ¿no? Inferencia estadística. Ahora, este proceso eh,
este proceso de describir, digamos, ¿no? Ahí hay varios conceptos que están entrando, esta idea de describir a la población, ¿no? Se la puede hacer de muchas formas, ¿no? ¿No? ¿Cómo podemos utilizar la inferencia, ¿no? Mediante descripciones, ¿no? Mediante descripciones, ¿no? Mediante descripciones, coma, modelos, mediante descripciones, modelos. Ahí la inferencia tiene hartas como que áreas. Entonces, una de esas áreas, aquí las voy a ir enumerando, ¿no? Voy a poner la inferencia descriptiva, ¿no? Mediante la inferencia descriptiva, que es, por ejemplo, la que trata de ser lo que hemos hecho en el capítulo uno, ¿no? Describir a lo que tenemos, pero en este caso es describir a la población mediante una muestra, ¿no? Eso es lo que hace la inferencia descriptiva, mediante la inferencia descriptiva. La otra inferencia es mediante la inferencia predictiva, ¿no? Predictiva, que trata un poco de entender las relaciones que existen entre variables y predecir por ahí el resultado de una variable respecto a otra, ¿no? La inferencia predictiva. Bueno, y la inferencia causal, ¿no? Que está más orientada a entender los procesos de causalidad, ¿no? Así de causa y efecto entre una variable y otra, ¿no? Que normalmente se le estudia a partir de, de muestras o procesos completamente aleatorios, ¿no? Entonces, la inferencia es bien poderosa por esa razón, ¿no? Da. Entonces, a ver, para entender estos cuatro conceptos iniciales, vamos a hacer un pequeño diagrama, bueno, un pequeño dibujo. Y eso nos va a permitir introducir un par de conceptos más que nos están faltando. Entonces, a ver, denme un momentito para abrir una pizarrita. Ya, yo tengo mi pizarra que está acá. Vamos a dibujar brevemente un poco el esquema del que les estoy comentando. Ya. A ver, vamos a imaginar que este círculo es nuestro universo, ¿no? Este es nuestro universo de estudio, ¿no? Este es nuestro universo de estudio. Este universo de estudio es nuestro universo de estudio. Eh, el tamaño del universo, no el tamaño del universo, no el tamaño del universo, normalmente, no, de forma convencional se lo denota como n grande, ¿no? El tamaño del universo. El universo, hemos dicho, es una colección de objetos, ¿no? Una colección de elementos o unidades de interés. Aquí podemos empezar a poner esas unidades de interés, ¿no? Aquí está la primera unidad, la U1, la U2, ¿no? La unidad 3 y así hasta la unidad N, ¿no? Tengo N unidades de interés, ¿no? Tengo N unidades de interés. Tengo N unidades de interés. Perdón. Tengo N unidades de interés. U1, U2 hasta la UN, ¿no? N unidades de interés. Este es mi universo con las unidades, ¿no? que tienen ahí, ¿no? Y hemos dicho que hay una muestra, ¿no? Hemos dicho que hay una muestra, que es un subconjunto de U, ¿no? Hay una muestra que es un subconjunto de U. Eh, esta muestra la hemos bautizado nosotros como S, ¿no? Es mi muestra. Y normalmente el tamaño de esta muestra es N, ¿no? N minúscula, ¿no? N minúscula elementos. Como es un subconjunto, ¿no? Como es un subconjunto, normalmente este igual tiene, ¿no? Sus unidades propias, ¿no? Un U1, un U2, U3, punto, hasta la UN individuos, ¿no?
Ahora, es importante destacar que este U1 de acá es muy distinto a este U1 de acá, ¿no? Estas unidades no necesariamente son las mismas, ¿no? Porque hay un proceso de muestreo. Entonces, para evitar esa confusión, yo le voy a poner U1 asterisco, pensando que este es el de la muestra, U2 asterisco, U3 asterisco, hasta la UN asterisco. ¿No? Pensando que son elementos que están, pues, que son de la muestra, digamos, ¿no? Un tema de convención simplemente. Hasta ahí, concepto de la población, el universo y la muestra. ¿Qué es el muestreo? Hemos dicho, el muestreo es el proceso por el cual sale, digamos, ¿no? Aquí, bueno, si nuestra flechita sale, es el proceso en el cual se extrae la muestra, ¿no? Es el proceso en el cual yo, del universo, el mecanismo, ¿no? Del cual del universo yo, mediante algún proceso, ¿no? Yo saco esta muestra, ¿no? A eso nosotros, bueno, a eso le vamos a denominar muestreo, ¿no? A este concepto de extraer eso se llama muestreo, ¿no? Muestreo. Y al proceso de vuelta, ¿no? Al proceso de vuelta, que básicamente es como que, si me permite girar, aquí estás, ya, al proceso de vuelta, ¿no? Al proceso de vuelta, que es decir algo de la población a partir de la muestra, ¿no? Decir algo de la población a partir de la muestra, a ese proceso le hemos llamado, bueno, o se llama inferencia. Esto es la inferencia. Ahora, esta inferencia, ¿no? Esta inferencia va a ser posible, ¿no? Esta inferencia va a ser posible siempre y cuando este muestreo de acá, ¿no? Siempre y cuando este muestreo de acá, ¿no? Esta inferencia va a ser posible siempre y cuando este proceso de muestreo acá haya sido completamente aleatorio, ¿no? Haya sido aleatorio. También se denomina que este proceso haya sido probabilístico, ¿no? Probabilístico, ¿no? Que haya sido aleatorio, ¿no? Y todavía es como el requisito más estricto para que esto realmente funcione, es que este proceso sea probabilístico, ¿no? ¿A qué podemos llamar un muestreo probabilístico? A que podemos saber con qué probabilidad han sido seleccionados estos individuos, por ejemplo. No es algo que no habíamos visto, pero esta idea de probabilístico es que esta idea de probabilístico lo vamos a llamar, ¿no? Esta idea de probabilístico significa que la probabilidad, ¿no? De que cualquiera de estos elementos, digamos, el elemento u sub i asterisco, ¿no? Cualquiera de estos elementos que están en la muestra, ¿no? La probabilidad de que cualquiera de esos elementos pertenezca a la muestra, esto es conocido, ¿no? Es conocido. A eso se llama un muestreo probabilístico. A que nosotros podemos calcular esta probabilidad, la probabilidad de haber obtenido a cualquiera de estos elementos, ¿no? La probabilidad de haber obtenido cualquiera de estos elementos. Si se puede calcular esa probabilidad, podemos decir que es un muestreo probabilístico, ¿no? La probabilidad de que cualquiera de estos elementos pertenezca a la muestra, si eso se puede calcular, ¿no? Eso es decir, es conocido, nosotros podemos decir que es un muestreo probabilístico, y si es un muestreo probabilístico, es se puede hacer inferencia, ¿no? Este es como un pasito más de lo que habíamos mencionado, porque para que algo sea probabilístico, para que exista probabilidad, tiene que haber un experimento aleatorio, ¿no? Y ahí es como que la aleatoriedad está implícita, ¿no? La aleatoriedad está implícita. Ya. Entonces, esos cuatro conceptos, no incluyendo esta idea de muestreo probabilístico, lo tendríamos en este esquema, ¿no? Preguntas, comentarios hasta esta parte. ¿Se entiende?
Sí se entiende. Ya, súper. A ver, en esta línea, ¿no? En esta línea vamos a introducir dos conceptos más, ¿no? Dos conceptos más. Vamos a hacerlo primero en el esquema y después en los apuntes, ¿no? De tal manera de tenerlo, de tenerlo después también en los apuntes, ¿no? Mantendremos esta idea, universo, muestra, ¿ya? Vamos a hacer acá un esquema parecido, un poquito más abajo, digamos, mi universo y mi muestra, digamos, ¿no? Universo, muestra. Eh, Así rápidamente, este era el universo, esta era la muestra. Si recuerdan, del anterior gráfico, este tenía unidades, ¿no? Unidades elementales, ¿no? Y este también tenía sus propias unidades, ¿no ven? Son los objetos que pertenecen a la muestra, los objetos que pertenecen al universo. Hay un concepto para el universo, ¿no? Bueno, hay un concepto en general que se llama lo que es un parámetro, ¿no? Lo que es un parámetro. Este concepto es exclusivamente, ¿no? Exclusivamente un concepto asociado al universo, ¿no? Es un concepto exclusivamente asociado al universo. ¿Y cuál es la idea de este parámetro? La definición de un parámetro es la siguiente, ¿no? Lo vamos a denotar a un parámetro como esta letra griega que se llama tita, ¿no? Un parámetro simplemente lo vamos a denotar como tita. ¿Y qué es un parámetro? No es nada más que una función, ¿no? Que es una función sobre las unidades de interés, ¿no? Sobre las unidades de interés de la población, ¿no? Es una función sobre todas las unidades de la población, ¿no? O, si quieren, aquí incluso lo puedo poner. A ver, lo voy a replantear esto para que se vea un poquito mejor. Podemos agarrar a cualquier individuo de esta población, digamos al individuo, podemos agarrar a cualquier individuo de esta población, digamos que agarramos al individuo iésimo, ¿no? A cualquier individuo de la población, vamos a agarrar al individuo iésimo. Es, es como agarramos a un estudiante del curso, ¿no? Ese estudiante en particular, esto ya lo habíamos dicho en el capítulo uno. Este estudiante en particular tiene características asociadas, ¿no? Tiene características asociadas a esta persona. Esas características le hemos llamado variables, ¿no? Esta persona puede tener edad, sexo, altura, peso, ¿no? Número de hermanos, ¿no? Dirección, número de teléfonos. Tiene variables asociadas este individuo, esta unidad de interés, ¿no? Esas variables yo las puedo denotar acá como, ¿no? Tiene una variable X, una variable Y, ¿no? O bueno, si no, para hacer un poco más, eh, trabajar solo con una variable, ¿no? Tiene una variable x1, una variable x2. Podemos pensar que tiene p variables de interés, ¿no? Tiene p variables de interés. O lo que es lo mismo, tiene un vector de características, ¿no? Tiene un vector de características asociadas al individuo, ¿no? Cada individuo tiene un vector de características asociadas a él, ¿no? ¿Qué es un parámetro? Nuevamente, un parámetro, lo vamos a denotar como tita, no es nada más que una función, no es una función de los elementos que están en el universo, ¿no? Que pueden interactuar fácilmente con las características o los vectores de información de estos individuos, ¿no? Eso es un parámetro, ¿no? Es una función de todo el universo, ¿no? Que puede incluir fácilmente también a las características de los individuos de este universo. Eso es lo que es un parámetro.
Como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Como un ejemplo muy sencillo, eh, nosotros tenemos en el universo, por decir, podemos tener personas, ¿no? El universo pueden ser las personas que están conectadas a la sesión de Mida hora. Un parámetro, por ejemplo, un parámetro en este escenario, un parámetro cualquiera, podría ser un promedio, ¿no? Podría ser un promedio. Podría ser simplemente el promedio de personas o el promedio de edad de las personas, digamos, que están conectadas ahora, ¿no? Por ejemplo, uno de los parámetros podría ser el promedio, digamos, nuestro tita uno. Un tita 2 podría ser, no sé, el total, ¿no? El total, el total de gasto, ¿no? El total de gasto en transporte, digamos, ¿no? El total de gasto en transporte. De transporte a la universidad, digamos, ¿no? Les pregunto a toditos cuánto gastan al día, bueno, cuánto gastan cuando van a la universidad. Ese sería un estimador tita 2, digamos, ¿no? Puedo tener, aquí voy a tener un tita 3, ¿no? Un tita 3. Puedo tener otro parámetro que podría ser el porcentaje, ¿no? El porcentaje de mujeres, digamos, ¿no? El porcentaje de mujeres en el curso. De los que están en la sesión de ahora, digamos. Un parámetro finalmente es una función sobre el universo, ¿no? Que utiliza como información auxiliar las variables de los individuos. Hay varios de estos parámetros, ¿no? El promedio, promedio de edad, ¿no? Promedio de altura, promedio de peso, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un parámetro. El promedio en el fondo, ¿cómo se define? ¿No? Es la sumatoria en el universo, en este caso, de las xy sobre n mayúscula, por ejemplo, ¿no? Para construir un promedio yo debería hacer eso. La sumatoria está yendo sobre el universo, sobre todos los individuos, y estoy utilizando una variable xy, que en este caso podría ser la edad de las personas, ¿no? Para construir esto. Entonces, el parámetro no es nada más que eso, ¿no? Es una función sobre el universo, ¿no? Es una función sobre el universo y las variables de interés. Y bueno, hay varios parámetros de interés, ¿no? Que depende de lo que uno quiera estudiar, ¿no? Entonces, un parámetro es básicamente eso, ¿no? Es una de esas características. Ya. Eh, el siguiente concepto es un poco más interesante, que es nuestro concepto. Esto es del universo, digamos, ¿no? Este es del universo. Este es del universo. Ahora, para la muestra, ¿no? Existe un equivalente al parámetro. Ya existe un equivalente al parámetro. Existen dos equivalentes en realidad al parámetro. Eh, un poco en la misma línea, ¿no? En la misma línea puedo poner lo que es una estadística. Una estadística. Es el primer concepto. ¿Qué es una estadística? Una estadística no es nada más que una función sobre la muestra, ¿no? Es un poco parecido a lo del parámetro, pero para la muestra, ¿no? Una estadística no es nada más que una función también, ¿no? Una estadística, ahorita vamos a darle un nombre. Una estadística no es nada más que una función sobre la muestra y sobre el vector de características de esta muestra. No, esa es una estadística en el fondo, ¿no? Esa es una estadística. A esta estadística la podemos... Bueno, no le voy a poner un nombre en específico, una letra, simplemente le voy a poner... Esa es una estadística, ¿no? Una estadística. ¿No? Una estadística simplemente es una función sobre la muestra y con las variables de interés, ¿no? Yo puedo operar de la misma forma aquí dentro con la información de la muestra y hacer algunos cálculos, ¿no? A eso, cualquier cosa que yo haga sobre la muestra, cualquier cálculo va a ser una estadística, ¿no? Ese es un concepto así medio intermedio, porque el que nos interesa en realidad es el concepto de lo que es un estimador. El concepto que nos interesa es lo que es un estimador. Y un estimador, ¿no? Y un estimador, en el fondo es una estadística, ¿no? Un estimador es una estadística, ¿no? Para empezar, un estimador es una estadística. Pero no cualquier estadística es un estimador, ¿no? Un estimador es una estadística, pero tiene una
misión, ¿no? Un estimador tiene una misión bien particular. Y este estimador lo que trata de hacer es estimar a un parámetro. Trata de aproximarse a un parámetro mediante la muestra, ¿no? Lo que un estimador tiene que hacer es utilizando, ¿no? la función, ¿no? O definiendo una función de la forma que más conveniente posible, ¿no? Ese estimador tiene que darnos un valor aproximado al parámetro de la población, ¿no? El objetivo del estimador es esto, ¿no? Es aproximarse al valor de la población utilizando información de la muestra, ¿no? Utilizando información de la muestra. Ese es el objetivo de un estimador. Aproximarse al valor poblacional utilizando la muestra. Esa es la idea de un estimador. Un estimador en el fondo también es una función de la muestra con las variables auxiliares, pero con el objetivo en particular de acercarnos al parámetro, ¿no? Siguiendo esa lógica, en un universo de estudio pueden haber distintos parámetros, ¿no? Tita 1, un tita 2, un tita 3, un tita 4, ¿no? Y puedo tener muchos parámetros de interés, ¿no? Promedio de edad, total de gasto en transporte, porcentaje de mujeres, ¿no? Si fuera el ejemplo que estamos siguiendo, ¿no? Y en la muestra, mi objetivo debería ser tratar de tener las estimaciones de esos, ¿no? El estimador del tita 1, el estimador del tita 2, el estimador del tita 3, el estimador del tita 4, ¿no? Y así, ¿no? De los que existan. Ese es mi objetivo un poco en el fondo, ¿no? En esta idea de estimar estos parámetros con mi muestra, ¿no? Con mi muestra. Va. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí se entiende. No. Vamos a hacer, vamos a hacer una especie de ejemplo y después yo les voy a pedir así un tiempito para que ustedes propongan algún estimador, ¿ya? Así que ya, a ver, un momentito, vamos a... Para empezar, así rápidamente introducir los conceptos que hemos mencionado. Hemos introducido tres conceptos. La idea del parámetro, el parámetro, y el parámetro no es nada más que una función, ¿no? Es una función sobre la población, ¿no? Sobre la población. Sobre la población, esto lo podemos denotar acá, igual como lo hemos puesto en los apuntes, ¿no? Está mi población. Tita es simplemente una función del universo y las características asociadas, digamos, ¿no? Es un parámetro para mí, finalmente. Después habíamos introducido el concepto de lo que era una estadística. Una estadística. Que era lo mismo, ¿no? Era una función pero sobre la muestra, ¿no? Esta es una función sobre la muestra. Sobre la muestra. Siguiendo esta idea, ¿no? Esta la podemos escribir más que tita. Esta es una estadística simplemente. Una estadística es una función sobre la muestra y la variable, ¿no? Sobre la muestra y la variable. Y finalmente lo que habíamos visto era el concepto de lo que es un estimador. Un estimador. Que básicamente, para empezar, es una estadística. Es una estadística.
es una estadística. Es una estadística que tiene el objetivo, objetivo de aproximar a un parámetro, ¿no? Es una estadística que tiene el objetivo de aproximar a un parámetro. Y en notación, esta estadística este estimador para nosotros, sí tiene esta forma, ¿no? Noten que el único que se ha incorporado en nuestro grafiquito, aquí, le hemos puesto un sombrerito, ¿no? El parámetro es tita y el estimador es tita sombrero, ¿no? Entonces, el sombrero nos va a hacer denotar que estamos persiguiendo, ¿no? Este es un estimador, este es el estimador de tita, ¿no? Este es el estimador de tita. Como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, medio ejercicio, digamos, ¿no? Ejercicio, ejemplo. Vamos a suponer, ¿no? Ejemplo. Suponer que se tiene, ¿no? Se tiene el dato de una población, ¿no? Se tiene el dato de una población, ¿no? Suponer que se tiene el dato de una población de tamaño n igual a 10. Vamos a suponer que tenemos el dato de 10 personas, ¿no? De una población bien chiquita, es una población de 10 personas, ¿no? Es una población bien pequeña, ¿no? Suponer que se tiene... a ver, vamos a reescribir esto. En una población de tamaño n igual a 10, ¿no? Se tiene el dato, ¿no? Se tiene se tiene el gasto, ¿no? El gasto de se tiene el gasto en transporte, ¿no? De una población de estudiantes, ¿no? De tamaño n igual a 10 se tiene el gasto en transporte a la universidad, ¿no? A la universidad en un día común, digamos, ¿no? En un día común. Un día común. Vamos a imaginarnos que tenemos a 10 estudiantes, estamos observando a 10 estudiantes y de esos 10 estudiantes tenemos su gasto en transporte a la universidad, ¿no? En un día cualquiera. Vamos a crearnos acá nuestros 10 numeritos. Vamos a pensar, ¿no? Uno gasta 2 bolivianos, otro gasta 4, otro gasta 5. Vamos a usar puros valores enteros. Otro gasta 5 también, otro 2. Uno gasta 10 bolivianos, otro gasta 15 bolivianos, ¿no? Hay varios valores sueltos, ¿no? Tenemos 7 hasta acá. Voy a poner 4, 4 y 2, ¿no? Creo que ahí tenemos los 10 numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ahí, ¿no? Tenemos esos gastos, ¿no? Tenemos nuestros 10 gastos. Esta va a ser mi variable X, ¿no? Mi variable X, la que estoy observando. Mi variable de gasto. Ya, olviden un poco ese mensaje que está saliendo. Lo voy a remover. Ya, ahora sí. Imagínense que tenemos esos 10 valores que están ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Tengo los 10 datos de mi población, ¿no? Este de acá, esto es la información poblacional, ¿no? Mi población es bien pequeña, ¿no? Población es bien pequeña. 10 individuos. A ver, ya, en una población de estudiantes de tamaño 10 se tiene el gasto de transporte a la universidad en un día común, ¿no? Se extrae, vamos a decir, se extrae una muestra de tamaño 4, ¿no? Se extrae una muestra de tamaño 4 y el ejercicio básicamente es proponer, ¿no? Proponer estimadores para el total del gasto en transporte, ¿no? Nuestro ejercicio es, vamos a extraer una muestra de este grupo y vamos a, bueno, les voy a pedir que ustedes propongan alguna forma en la que podemos aproximarnos al valor poblacional.
Ya, entonces, para completar el ejercicio, tenemos estos 10 datos, ¿no? Tenemos estos 10 datos, que son gasto en transporte de estos 10 estudiantes. El total de gasto en transporte, ¿no? El total de gasto en transporte de estos 10 estudiantes debería ser la suma de todos estos numeritos, ¿no? ¿No? Si yo sumo estos 10 números, ¿no? Si yo sumo estos 10 números, la suma de estos 10 números, que es igual a 56, ¿no? Esta población de 10 estudiantes, ¿no? Gasta al día 56 bolivianos en ir a la universidad, en un día común, ¿no? Este es una información, este es el parámetro, ¿no? Este de acá es el parámetro. Este es el parámetro, ¿no? Porque he aplicado una función, la función suma, sobre todos los datos, ¿no? De la población. Este es un parámetro en el fondo, ¿no? Este el parámetro normalmente se conoce como el parámetro del total. No es el parámetro del total. Y dice 56, ¿no? 56 bolivianos gastan los estudiantes en este proceso. Ahora, imagínense que extraemos una muestra, dice, ¿no? Se extrae una muestra de tamaño 4. Eh, ¿Cómo yo extraería una muestra de tamaño 4? Una opción es como que meter todos estos numeritos en una bolsa y empezar a seleccionar aleatoriamente 4. Esa sería la idea de un mecanismo aleatorio. Lo bueno es que en los softwares estadísticos, o en el Excel también, por ejemplo, hay procesos para extraer muestras aleatorias, ¿no? En el caso del ERE, que es el programita que yo utilizo, hay este comando sample que me va a permitir sacar una muestra. No le voy a decir de este conjunto X que tienes ahí, saca una muestra de tamaño 4, ¿no? Saca una muestra de tamaño 4. Saca una muestra de tamaño 4. Y esa va a ser nuestra muestra, ¿no? Y esto lo que saque acá, ¿no? Lo que saque acá va a ser nuestra muestra, ¿no? Va a ser nuestra muestra. Saco la muestra y veremos la muestra, veremos los números que ha sacado. Ahí está. En la muestra que ha sacado, ¿no? Ha dicho, bueno, sale el 5, ha salido este 5, sale otro 5, ha salido este otro 5, sale el 2, seguramente sale uno de estos dos, y sale también el 7, ¿no? Que ha salido este. Es una muestra aleatoria, no es una muestra aleatoria. ¿Dónde está el desafío? Bueno, ¿dónde está la idea de este proceso de inferencia y de los estimadores? Está justamente en esto, ¿no? Es, para nosotros, ¿qué era un estimador? Es una estadística que tiene el objetivo de aproximarse a un parámetro. En lo práctico, ya tenemos un parámetro, que es este, el 56. Este es el parámetro, el 56. La pregunta hacia ustedes, y les voy a dar unos así 10 minutitos para que vayan pensando qué se puede hacer, es que quisiera que ustedes apliquen alguna función sobre estos 4 números, ¿no? Alguna función, la que se les ocurra, sobre estos 4 números, de tal manera que el resultado de aplicar esa función se aproxime, no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Sino se aproxime lo más que se pueda a este 56, ¿no? Se aproxime lo más que se pueda a este 56. Alguien dirá, puedo multiplicar 5 por 5 por 2 por 7 y ese es un estimador de este. Ese es un candidato, ¿no? Pero la idea es que ustedes vean, ¿no? ¿Cuál puede ser? Uno puede decir, nos puede elevar todos al cuadrado, lo sumo y ese es el estimador, ¿no? Entonces, no hay una regla, ¿no? Mi punto aquí es que no hay una regla para postular un estimador. Ahora, sí hay estimadores mejores que otros y a eso tenemos que llegar, ¿no? ¿Cuál será el estimador mejor, ¿no? ¿Y cuándo vas a decir que ese estimador es mejor, ¿no? Es todavía algo que tenemos que todavía seguir construyendo. Pero en esta idea, la pregunta es, ¿qué podría aplicar sobre estos 4 numeritos, solamente sobre estos 4 numeritos, para llegar al 56? Pueden utilizar además, ¿no? Saben que la población es 10, ¿no? Pueden utilizar el 10, pueden utilizar el 4 porque el tamaño de muestra es 4, ¿no? Sabemos el tamaño del universo, 10. Sabemos el tamaño de la muestra, 4. Y además tenemos la muestra, que son estos 4 numeritos.
No puedo utilizar esos tres elementos como información. Lo que yo necesito es que me digan qué función, ¿no? Qué operación se puede hacer sobre estos cuatro números que nos permitan aproximarnos al 56. Y esos serían los estimadores, ¿no? Del total, ¿no? Esos serían los estimadores del total. Ya, les voy a dar unos 10 minutitos, son las 11:13 hasta las 11:23, para ir avanzando con eso. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene un candidato a estimador? ¿Qué se les ocurre? Adelante, Mateo. No sé si esté bien, pero tenía dos opciones. Una que era tal vez sumarles 10 a los cuatro números y se aproximaba, o no sé si estaba bien en primer lugar, y la otra era multiplicarlos por 3 pero no habían esos arriba y no sé si podía. Está bien, Eso. puede funcionar. A ver, escribiremos, antes de darle el plazo a Gladys. ¿Cuál era la primera opción, dices? ¿Qué has hecho? Sumarles a los cuatro números 10. Digamos, allá. Sería, a cada uno le multiplico por 10 más o menos. No, sería, a ver, para ponerlo en formulita, ¿cómo sería? O sea, sería, digamos, a cada número de los cuatro sumarle 10, digamos. N más 10 igual al resultado, supongo. Allá, a ver, entonces sería 5 más 5 más 2 más 7 más 40, algo así. No, Sí, sí, está bien. ya, está bien, este podría ser y el resultado sería 59, ¿no ven? Ya, súper. Este lo vamos a llamar nuestro primer estimador, ¿no? Justamente la idea es esa, ¿no? Es ver estimadores, ¿no? Este puede ser nuestro tita 1, digamos, nuestro primer candidato, que si lo ponemos en términos de fórmula, ¿no? Si lo ponemos en términos de fórmula, lo de su compañero sería la sumatoria de S, digamos, ¿no? La sumatoria de S sobre S de las X sub I, eh, más N veces por N, algo así, ¿no ve? Sumatoria de X I más N veces por N. Creo que algo así sería la fórmula de su compañero, ¿no? 5 más 5 más 2 más 4 y nos da 59, que parece interesante, ¿no? Parece un estimado interesante. Ya, adelante Gladys. Si yo tenía la idea de sumar, digamos, los números, todos los números diferentes, o sea, 5, 2 y 7, y multiplicarlos por 4. Ya, a ver, sumarlos, ¿no? O sea, dice 5, a ver, lo escribimos primero. 5 más 2 más 7 y todo esto multiplicarlo por 4. Así, ¿no ven? Sí, Ya, este sería 7 más 7, 14, 14 por 4. Ahí está, tenemos exactamente el 56. Ya. Ahora, un poco lo más difícil siempre en estos procesos es darle una fórmula, ¿no? Este va a ser nuestro tita 2, que, a ver, lo vamos a tratar de escribir como la sumatoria en los S. eh, no sé, voy a poner simplemente por un simbolito más o menos así, digamos, ¿no? Que haga referencia a que son todos los distintos, ¿no? Por decir, ¿no? Todos los distintos de S, de las XY, y bueno, todo esto multiplicado por N, ¿no? Algo así. Ya, está bien, tenemos dos candidatos, ¿no? Ahora, cosa importante es que no, está bien, ahorita veremos un ejemplo más y después avanzamos un poquito. ¿Qué dicen? ¿Alguien más tiene algún otro candidato de estimador?
Recuerden que aquí no hay necesariamente malas respuestas, sino lo que sí hay que entender el proceso, ¿no? Que queremos acercarnos al parámetro mediante alguna función sobre la muestra, ¿no? Ese es el objetivo finalmente. ¿Cuál es mejor? ¿No? Vamos a tratar de evaluarlo después porque nos falta todavía pasar por un concepto que es igual bien interesante, ¿no? Que lo vamos a ver después de esto. A ver, un ejemplo más de alguien para nuestro tercer estimador. Adelante, Naomi. Pues no, no llega, pero bueno, yo lo multipliqué, digamos, los 4 de 5 por 5 por 2 por 7 y lo dividí por el último número. Ya, súper. Entonces, lo que su compañera ha hecho es igual, es una productoria, no es una productoria de las XY, ¿no? De todos los que están las XY en la muestra. Y a ver si le he entendido, es más o menos algo así. Lo has dividido entre el X más grande, ¿no ve? Sí, el máximo. Máximo, perdón. Ya, algo así. A ver, veremos en números cómo es. Lo importante no es necesariamente que llegue, sino que se acerque, ¿no? Que se acerque y justamente es un estimador, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de los más convencionales. Este es por si acaso nuestro tita 3. Si alguien más tiene algún número, me dice nomás. Esto lo vamos a escribir en fórmula, que sería 5 por 5 por 2 por 7, ¿no? 5 por 5 por 2 por 7 dividido entre 7. Y esto sería 5 por 5, 25, 25 por 2, 50, ¿no ven? Super 50, ya está. Ya tenemos tres candidatos, ¿no? Tenemos tres candidatos, tres estimadores. ¿Qué tal? ¿Alguien más se anima a postular alguno? De mí no se acerca tanto, me salió 47.5, no sé si valga. Está bien, está bien. Ahorita la idea es así, mirar más estimadores y después evaluar, digamos, ¿no? Cómo están funcionando también, ¿no? ¿Cómo sería tu estimador? Sumé 5 más 5 más 2 más 7 y lo dividí entre 4 y lo multipliqué por 10. Ya, súper. Su compañera ha hecho la sumatoria de las XY. No ha sumado todo eso. Y aquí afuera lo puedo poner. Ha hecho después N entre N. Algo así, ¿no ven? Ya, así mejor. ¿Sí? ¿Me confirmas? Es esto, ¿no? Para... Sí, sí, Ya, sí. ya. Dale, entonces veremos. Esto sería 10 multiplicado por la suma, que era 5 más 5 más 2 más 7, dividido todo esto entre 4. Y el resultado de esto es 5 más 5, 10. Tengo 19 por 10 entre 4, ¿no? $47.5. Ya, súper. Tenemos cuatro estimadores, ¿no? Cuatro estimadores. Noten que, para empezar, son estadísticas, porque todas están utilizando la información muestral, ¿no? Más la auxiliar que teníamos, como el tamaño de la población y la muestra, digamos, ¿no? Pero finalmente son estadísticas. Se convierten en estimadores cuando tienen el objetivo de aproximarnos a un parámetro, ¿no? En este caso, todos han tenido la idea de que mediante alguna aplicación de alguna función nos acerquemos al parámetro que era pues 56, ¿no? Entonces, todos son estimadores, ¿no? Ya, hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien, son estimadores finalmente los cuatro. Si uno los analiza individualmente, uno podría pensar, bueno, el estimador, el 2, el tita 2,
es bastante bueno porque se acerca, prácticamente es el mismo, ¿no ven? Mientras que el siguiente podría ser este 59, ¿no? Le faltan 3 unidades, a este le faltan 6 y a este le faltan casi 9 unidades, ¿no? Pero los 4 están alrededor, digamos, del 56. Ninguno se ha disparado demasiado lejos, por decir, ¿no? Lo más familiar a este concepto, ¿no? Lo más familiar a este concepto, que ustedes lo han debido vivir años pasados, que es normalmente cuando hay una elección presidencial en un país, ¿no? Eh, y es algo que vamos a tratar de asemejar esto, y es cuando hay una elección en un país, ¿no? O en una casera, ¿no? O en un municipio para el alcalde y todo lo demás, ¿no? El parámetro, bueno, nuestra medida de interés, ¿quién es? ¿No? Es el porcentaje de apoyo a determinado candidato, ¿no? Porque el que obtenga, por decir, más de 50%, se convierte en alcalde o se convierte en presidente, presidenta, alcalde, alcaldesa, ¿no? Es finalmente esa persona eh, que logre, ¿no? Superar, por decir, 50% de los votos, gana, ¿no? Ese 50%, bueno, ese apoyo, ¿cómo se lo construye? ¿No? Básicamente el día de las elecciones, todas las personas van y votan, se suman los votos, ¿no? Y se calcula, ¿no? Si se ve si han pasado el 50% de la población o no, ¿no? Ese es un ejemplo de un parámetro, ¿no? Ese es un parámetro porque cubre a todas las personas que han ido a votar, ¿no? Mi universo son todas las personas que votan en ese día y por el candidato o candidata que vote, ¿no? Ese es finalmente mi parámetro. Noten que ese parámetro lo desconocemos hasta el día en el que sucede el acto de la elección. Hasta ese día no se conoce nada de ese parámetro, ¿no? Pero sí se especula harto respecto a ese parámetro con las famosas encuestas electorales, ¿no ve? Así semanas o meses antes, ¿no? Incluso ahora nos sacan varias revistas a veces, ¿no? Si fuera las elecciones del 2025, este sería el resultado, ¿no? Entonces, siempre hay esas encuestas electorales que en el fondo están haciendo lo que nosotros hemos visto en nuestro diagrama, ¿no? Esta es la elección, ¿no? Esta es la muestra que ellos sacan, ¿no? No sabemos cómo sacarán, a veces nos cuentan que está bien, está mal, no nos dan algunos criterios, pero sacan una muestra y nos dicen, el candidato, la candidata X va a tener tal porcentaje, ¿no? Es posible que haya segunda vuelta, no haya segunda vuelta, ¿no? Entonces nos dan algunos estimadores, algunas estimaciones. Un poco en la historia de nuestro país, muchas de esas estimaciones se han alejado mucho de la realidad, ¿no? Por ahí, por un tema de falta de criterio técnico, puede haber un tema muy, muy ético de, no sé, pues de tratar de direccionar el voto, porque es otra herramienta en ese ámbito. Puede haber muchas explicaciones, pero finalmente su objetivo es tratar de estimar lo que va a pasar en la población, ¿no? Lo que va a pasar en la población. Ahora, en este mismo escenario, ¿no? En este mismo escenario de, de, de sacar la muestra, ¿no? Ustedes han postulado estos cuatro estimadores conociendo el valor del parámetro. Ustedes sabían que el parámetro era de 56. Y con ese parámetro han tratado de acercarse con la información muestral, ¿no? Eso está bien como ejercicio, pero en la práctica, casi nunca, prácticamente nunca, conocemos el valor del parámetro, ¿no? El valor del parámetro es casi desconocido, ¿no? Es casi desconocido. ¿Por qué? Porque si el objetivo de la inferencia es describir a la población mediante la muestra, si yo tengo a la población completa, ¿no? Registrada, pues no necesito una muestra, pues estudio directamente la población, ¿no ve? La muestra aparece cuando yo no puedo estudiar o yo no tengo acceso a toda la población, ¿no? Yo no puedo hacer un censo, digamos, a todo esto, ¿no? Así que tengo una muestra. Por lo tanto, como yo tengo una muestra, no conozco el valor del parámetro. Porque si lo conociera, pues, no tiene sentido mi estimación, digamos, ¿no? Nuestro ejercicio práctico tiene sentido porque es didáctico, ¿no? Pero en la realidad eso no ocurre, ¿no? Eso no ocurre.
Es como en el curso ahora yo quisiera saber el promedio de edad de los del curso, ¿no? Ese puede ser mi parámetro. Quisiera saber el promedio de edad de los del curso. Eh, Opción uno, barro con todos y les pregunto uno a uno cuántos años tiene y después calculo. Me parece muy caro, no tengo tiempo, no sé. Sacaré una muestra, ¿no? Saco una muestra de 5 estudiantes, a los 5 estudiantes les pregunto su edad y trato de estimar de alguna forma, ¿no? Como lo hemos intentado hacer. ¿Cuál es la diferencia en ese caso? Que yo voy a postular estimadores sin tener conocimiento del parámetro real, porque en realidad no sé, ¿no? No sé cuál es el promedio de edad de todo el curso y eso no lo voy a tener, ¿no? Por eso me aproximo con la muestra, ¿no? Entonces, este 56 en la práctica no lo vamos a saber, ¿no? Cuando ustedes entren seguramente ya a sus estudios de campo, empiecen a ver datos, ustedes van a trabajar con esta información, ¿no? Con el 5, 2 y 7. Van a desconocer prácticamente todo lo que había en la población, digamos. Solamente van a tener acceso a esto, ¿no? Y van a desconocer esto. Y la misión es tratar de describir pues a todos estos 10 numeritos a partir de estos 4, ¿no? En nuestro caso con el ejercicio del total, ¿no? Entonces eso lo pongo como un criterio como una nota, ¿no? Para que estemos conscientes de eso, ¿no? El 56 árabes lo vamos a conocer, porque de hecho si lo conociéramos no tiene sentido lo que estamos haciendo. Pero en este caso, en el ejemplo didáctico, funciona porque necesitamos ver cómo funciona la teoría por detrás, ¿no? Cómo funciona la teoría de muestreo, porque esto que estamos aprendiendo pues, tiene más de 100 años de vigencia en la estadística, porque parece ser razonable y confiable este proceso, ¿no? Hemos dicho que tiene que haber un muestreo estadístico, probabilístico, para hacer este proceso de inferencia. Y es natural que se pregunten por qué este proceso de inferencia es válido, por qué sirve o por qué funciona, ¿no? No entonces, a eso vamos a llegar ahora con el concepto, ¿no? Con el concepto de lo que son las distribuciones muestrales, ¿no? Con este concepto vamos a tratar de dar un poco de validez a esta idea de la inferencia, por qué se utiliza, por qué es tan legítima, digamos, ¿no? Ya, a ver, tal vez antes de este punto, no sé si tienen consultas, preguntas. ¿Todo bien? Ya. A ver, les voy a pedir a los cuatro, que han postulado estos estimadores, ¿no? Eh, noten algo que estamos viendo justamente, es que tengo mis 10 datos, ¿no? Mis 10 datos de la población, mi población bien chiquitita, y tengo mi muestra, ¿no? Que son estos 4 numeritos. Para empezar, esta es una muestra aleatoria, ¿no? Basado en que, ¿no? Le hemos puesto en el programa y le he dicho, saco esta muestra, el 5, el 2 y el 7. Esta es una de las muchas muestras que podrían haber salido, ¿no? Esta es una de las muchas muestras que podrían haber salido, ¿no? Si revolvíamos mejor la bolsa donde estaban los números, ¿no? Tal vez salían otros 4 números distintos a estos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la práctica nosotros solamente tenemos acceso a una muestra, ¿no? En la práctica nosotros solamente tenemos acceso a una muestra, es como las encuestadoras para los candidatos a presidente, presidenta, estudian una sola muestra, digamos, ¿no? A veces. En general, nosotros solamente hemos tenido acceso a esta muestra, ¿no? Al 5527. ¿Qué tal si vuelvo a hacer el sorteo otra vez, ¿no? ¿Qué tal si vuelvo a elegir otra vez? Voy a elegir acá otra muestra. Por si acaso, a ver, para recordar, nuestra muestra
1 era el 5, 5, 2, 7. Esa era nuestra muestra, esta, ¿no? La acá. Voy a sacar otra muestra, la voy a guardar en una S2, ¿no? Nuestra muestra, nuestra segunda muestra, digamos, ¿no? Voy a sacar otra muestra. Ahí está. Y nuestra S2 es esta, ¿no? Han salido otros números. El 10, 5 y 15. Esta es otra muestra. En la práctica esto no se puede hacer, pero como estamos como una especie de laboratorio de estadística, podemos jugar, digamos, imaginarnos, ¿no? Que este es otro universo, digamos, ¿no? Y hemos sacado otra muestra, ¿no? Hemos sacado otra muestra que es el 10, 5 y 15, ¿no? Nuestra segunda muestra es esta, el 10, 5 y 15. Pregunta, ¿no? Pregunta, a partir de esta segunda muestra, quisiera que los 4 que han calculado estos estimadores vuelvan a calcular de la misma forma, ¿no? Digamos, ha dicho la sumatoria de x más n por n, de la misma forma, pero utilizando ahora este número, estos 4 numeritos, ¿no? Y me digan cuánto les sale, ¿no? Para las 4 personas. A ver, y adelante, les voy a dar unos par de minutos, ¿no? Debería ser suficiente. Y bueno, directamente me dictan el resultado, ¿no? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? El tita 1, ¿cuánto es el segundo valor? A mí me han salido 75. O sea, el Titán. 75, ¿no? 75, el tita 1. Ya. Tenemos dos valores para el tita 1, 59 y 75, ¿no? Con la muestra 1 y con la muestra 2. Vámonos al tita 2. ¿Qué tal? Ay, salió 120. Ya, está bien, 120. En el tita 3, Pues me salió 250. 250. Y en el tita 4. Salió 87.5. 87.5. A ver, para la segunda muestra, el más, ¿no? El tita 1 parece todavía estar estable, ¿no? 75. El que le sigue es el tita 4 con 87.5 y después está el tita 2 con 120 y finalmente el tita 3 con 250, ¿no? Noten que así con otra muestra, ¿no? Con otra muestra, como que hay una variación muy fuerte respecto al el primer cálculo que se ha hecho. Y ahí uno puede empezar a reflexionar que la forma en la que se postula el estimador debería de alguna manera ser lo suficientemente estable según las muestras, ¿no? Ahora, no es común que hayan salido tan altos, o sea, y eso se debe principalmente a que la muestra, justo en la muestra, si notan, han salido los dos valores más altos de nuestra población, ¿no? El 10 y el 15, ¿no? Y se han disparado, es natural que eso pase, pero tal vez algunos estimadores han contenido eso de mejor forma, digamos, ¿no? Como el tita 1 o el tita 4, ¿no? Los han contenido, no han explotado demasiado, ¿no? Esto justamente abre, ¿no? La idea de que en la práctica solamente tenemos acceso a una muestra, ¿no? Solamente tenemos acceso a una muestra en la práctica. Pero teóricamente, ¿no? Teóricamente podemos tener muchas muestras posibles, ¿no? Teóricamente podemos tener muchas muestras posibles. En esta población, ¿no? De 10 individuos, ¿no? Con una muestra de 4, ¿cuántas muestras posibles existirán? Digamos, ¿no? Ahorita hemos visto dos de las muchas muestras que puedan existir, ¿no? Antes de ver distribuciones muestrales, la pregunta sería, ¿cuántas muestras, ¿no? ¿Cuántas muestras posibles se pueden construir, ¿no? Construir en el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior. ¿Cuántas muestras posibles se pueden construir en el ejercicio anterior?
Y bueno, la respuesta en realidad ahí, ¿no? La respuesta a esta pregunta eh, está más vinculada a un proceso de combinatoria que veíamos al inicio del capítulo 2, ¿no? Si las muestras, ¿no? Si las muestras son sin reposición, ¿no? Es decir, que no pueden estar dos elementos simultáneamente en la muestra, ¿no? Es como saco un bolillo de la bolsa, no vuelve a entrar, digamos, ¿no? Saco un bolillo de la bolsa, no puede entrar, ¿no? Si las muestras son sin reposición, se denomina ese tipo de esquema, ¿no? Como muestras con reemplazo y sin reemplazo, digamos. Si son muestras sin reemplazo, es decir, que no, pues, un elemento no puede estar dos veces en la muestra, eso es lo que queremos decir, ¿no? Si las muestras son sin reposición, la cantidad de muestras posibles, es determinada por una formulita que ya hemos visto antes. No, si recuerdan, teníamos las combinatorias de n tomadas de n, ¿no? Las combinatorias de n tomadas de n, que en el fondo, en nuestro caso sería 10 tomadas de 4, ¿no? 10 tomadas de 4, y eso, si recuerdan, no era nada más que 10 factorial dividido entre 6 factorial multiplicado por 4 factorial. 10 factorial por 6 factorial por 4 factorial. Y si esto lo resolvemos, en el caso del ERE hay un comandito que hace esto, 10 tomadas de 4, estos son 210 muestras, ¿no? Existen 210 muestras posibles, ¿no? Existen 210 muestras posibles en este ejercicio así de sencillo, ¿no? Es de una población de 10 personas. Si yo saco muestras de tamaño 4, hay exactamente 210 diferentes muestras, ¿no? 210 diferentes muestras. Nosotros hemos hecho el cálculo para dos muestras de esas 210. Para esta y para esta, ¿no? Pero nos faltan 208 muestras más, ¿no? Si pudiéramos analizar las 210 muestras posibles para estos cuatro estimadores, por ahí tendríamos una percepción mejor de cuál de estos cuatro es mejor, ¿no? Si pudiéramos tener el cálculo para estos 210 muestras de cada uno de estos cuatro estimadores, ¿no? Imagínense, son 210 por 4, son 840 cálculos distintos, ¿no? 840 veces debería repetir este proceso, ¿no? Ya, ahora, lo bueno de que estamos en lo virtual es que podemos verlo en el ERE, aquí en el programita, y les voy a mostrar las 210 muestras, ¿no? Este comandito justamente me va a mostrar las 210 muestras posibles. Le voy a decir, de este X quiero que me muestres todas las muestras de tamaño 4, ¿no? Todas las muestras de tamaño 4. Y ahí están, ¿no? Aquí está saliendo en la pantalla las 210 muestras posibles, ¿no? Dice, una muestra hubiera sido el 2455, otra el 2452, el 24510, 24515, 24517, ¿no? Y así están las 210 muestras, ¿no? Seguramente en algún lado está la 101555, ¿no? Que es una de las que han salido hace rato, ¿no? Aquí está la 101542. Aquí está, ¿no? La muestra 146, ¿no? Es la 5, 5, 10, 15, que es una de las que nosotros nos había salido antes. Y bueno, ahí están las 210 muestras posibles. La estadística, la parte de muestreo, ¿no? En la parte de muestreo, y ya igual en la parte de inferencia, estudian el comportamiento de esta. O sea, su objetivo es estudiar el comportamiento de las muestras posibles para los estimadores de interés, digamos, ¿no? Para los estimadores de interés. Porque lo que dice es, bueno, si nosotros sabemos cómo se va a comportar el estimador, ¿no? Porque finalmente es como tener 210 universos distintos, ¿no? 210 posibilidades distintas. Si nosotros conocemos, ¿no? El comportamiento de estas 210 muestras, ¿no? Tal vez existe un patrón, ¿no?
Y si detectamos ese patrón, por ahí tenemos criterios para que nuestra inferencia, ¿no? Para que nuestra inferencia sea pues válida, digamos, ¿no? A partir de estudiar todas las muestras posibles, nuestra inferencia puede ser mejor, ¿no? Porque lo que estamos enunciando en el fondo es que, si bien es cierto, yo tengo un universo, en la práctica solamente veo a una de las muestras. Pero en la teoría, ¿no? Existen una cantidad muy grande de muestras posibles, ¿no? Existe una cantidad muy grande de muestras posibles, ¿no? Imagínense, aquí voy a poner, ¿no? En nuestro ejercicio en particular existen al menos 210 muestras posibles, ¿no? En nuestro ejercicio existen al menos 210 muestras posibles, ¿no? Entonces, en realidad yo tengo mi universo y mi colección de muestras posibles, ¿no? Y para cada una de estas muestras posibles, ¿no? Para cada una de estas muestras posibles, yo voy a poder calcular cualquiera de estos estimadores, digamos. El tita 1, de esta forma que le hemos definido, la sumatoria de xi más n por n, yo la podría construir para cada una de estas 210 muestras. Y voy a tener 210 datos, ¿no? 210 estimaciones distintas, ¿no? Dado mi estimador. Y yo podría estudiar esas 210 y ver si hay algún patrón, ¿no? Lo mismo con el tita 2, lo mismo con el tita 3, lo mismo con el tita 4. Estudiar, ¿no? Construir ¿no? Estas estimaciones, bueno, estas estimaciones para cada uno de los estimadores, ¿no? A eso se le denomina lo que son las distribuciones muestrales, ¿no? La distribución muestral no es nada más que el comportamiento, ¿no? El comportamiento en las muestras posibles de un determinado estimador, ¿no? El comportamiento, bueno, simplemente, sí, está bien, es la forma, ¿no? La forma o el comportamiento, ¿no? Es la forma o el comportamiento de las muestras posibles, ¿no? De las muestras posibles respecto a algún estimador, ¿no? Respecto a algún estimador. Eso es una distribución muestral, ¿no? Es la forma o el comportamiento de las muestras posibles respecto a algún estimador, ¿no? Su importancia, ¿no? Su importancia radica, ¿no? O su importancia se debe a la posibilidad de estudiar el fenómeno completo, ¿no? El fenómeno completo e identificar patrones. Esa es la importancia de estudiar las distribuciones muestrales. Porque si las 210 muestras, dado un estimador en particular, tiene algún comportamiento interesante, vamos a poder pensar que cualquier muestra que salga, ¿no? Nosotros ya vamos a saber qué comportamiento tiene su distribución muestral y por lo tanto vamos a poder darles algunas propiedades a ese indicador, bueno, a ese estimador. Y esa es la idea de estas distribuciones muestrales, ¿ya? Así que para la siguiente clase vamos a tratar de calcular los 210 para idealmente para los 4, ¿no? Sino al menos para 2 de estos estimadores, para que no sea muy largo, para entender mejor esta idea de las distribuciones muestrales, ¿ya? Porque nuestro objetivo en el fondo es, con este conocimiento, tratar de enlazar algo que hemos aprendido en el capítulo 2, que es la distribución muestral, ¿no? Van a ver que la distribución muestral va a aparecer nuevamente, pero bajo un contexto bien particular, ¿no? Y eso, ¿no? Así que no sé si tienen consultas, comentarios, ya para ir terminando la sesión de hoy, en lo que voy guardando nuestros apuntes. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ya, creo que no. A ver, nos vamos a ver en realidad creo que el siguiente martes, pensando que el día viernes es el feriado por Viernes Santo, así que asumo que igual no vamos a pasar clases. Así que nos veríamos directamente el día martes, ¿no? Ya hasta el martes les voy a compartir las notas del primer parcial, ¿no? Y voy a crear un formulario donde
donde puedan ver sus notas. Y eso les paso el día martes, por favor. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao.